Mucho gusto, mi nombre es Julio González. Voy a hablar acerca de la NIA 620, acerca de la utilización del trabajo de un experto del auditor. Básicamente define la responsabilidad del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas de las cuales no tiene la capacidad de dictaminar debido a las limitaciones en conocimientos específicos detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especializada en un campo diferente de la contabilidad y auditoría. Es decir, el trabajo de un experto que se especializa por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo, ya que de alguna manera está ligado a los procedimientos y políticas de la empresa. Es importante aclarar que esta norma se refiere al trabajo de una persona u organización diferente a la entidad que ayuda al auditor a obtener la eficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre situaciones específicas que se presenten durante la auditoría y no incluye la persona u organización que ayude a la entidad a realizar los estados financieros. Los objetivos de esta norma se deben de definir si es necesario e importante el uso de trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría, los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Hablemos un poco de las definiciones. Las definiciones principales de esta norma trata acerca de qué es el experto del auditor. El experto es una persona u organización con una habilidad y experiencia en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría. Un experto puede ser una persona técnica, un experto técnico del auditor, que es un socio o persona que está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la empresa, o un experto que no hace parte del equipo del trabajo, que tenga conocimientos como por ejemplo la evaluación de instrumentos financieros, terrenos, edificios, cálculo de pasivos asociados a seguros, interpretación de contratos, leyes y reglamentos, para que el auditor pueda distinguir las áreas que no estén relacionadas con la contabilidad y auditoría. Algunas veces será necesario el juicio profesional. Otra definición importante es acerca de la pericia, y la pericia pues, son habilidades, conocimientos y experiencias en un campo que permite dar una opinión objetiva con respecto a un tema específico. Y por último, el experto de la administración. Y esta es una persona u organización que posee pericia en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría, cuyo trabajo en este campo es usado por las entidades para ayudarse o prepararse los estados financieros. La NIA 620 tiene algunos requerimientos que el auditor debe considerar al momento de realizar su trabajo. El primero de ellos es la determinación de la necesidad del trabajo de un experto como parte de la evidencia del auditor. En ese sentido, habla que el auditor puede identificar por medio de varios procedimientos la necesidad de involucrar a alguien con una expertise en un área que sea distinta a la auditoría y a la contabilidad, con el propósito de obtener evidencia suficiente adecuada para llegar a conclusiones como parte del trabajo de auditoría. Lógicamente aquí habla que son personas que van a trabajar o van a desempeñar un trabajo que le va a servir al auditor obtener evidencia. Es muy distinto cuando, como parte del proceso de preparación de estados financieros, la administración utiliza al experto para algún propósito específico. Luego de haber identificado la necesidad, el auditor debe considerar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría que el experto nos va a ayudar a realizar. En este caso, hay algunos elementos que el auditor debería considerar, como por ejemplo, el riesgo de incorrección material que tiene el utilizar el trabajo de un experto dentro del trabajo de auditoría. Debe entender la significatividad del trabajo, qué tan relevante es, y también debería de entender y documentar muy bien qué experiencia tiene el experto para realizar ese trabajo, ¿verdad? Entender qué antecedentes profesionales tiene el experto sobre la materia que se le va a conceder o se le va a confiar. Y por último también
debe documentarse el auditor sobre si el experto, como parte de su profesión, está sujeto a cumplimiento de procedimientos y políticas de control de calidad, y evaluar que los requerimientos sean estables o sean bien fundamentados para evitar algún riesgo de incorrección material como resultado del trabajo que el experto nos va a ayudar a realizar, ¿verdad? El tercero habla de la competencia, capacidad y objetividad del experto que el auditor va a utilizar. En este caso, el tema más importante es entender que el experto que vayamos a utilizar para realizar el procedimiento no tenga ningún tipo de interés personal dentro de la entidad que vamos a o estamos auditando. ¿Por qué? Porque esto puede comprometer en algún momento la objetividad o la neutralidad del trabajo, y por ende los resultados no van a ser adecuados a nuestros propósitos como auditores, ¿verdad? El siguiente es la obtención del conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. Eso quiere decir que dentro del desarrollo de la auditoría, nosotros, una vez identificamos la necesidad, basado puede ser por la naturaleza o lo específico del área que necesitamos analizar, también debemos, en ese periodo previo a que el experto comience a realizar su trabajo, deberíamos de entender la parte clave o los elementos claves de su trabajo, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para adecuar esas actividades claves que el experto puede ayudarnos a realizar, que estén alineadas con los objetivos que tenemos como auditor, como parte del trabajo de auditoría que estamos realizando. Otro requerimiento que tiene esta norma es definir un acuerdo de trabajo entre el experto y el auditor, ¿verdad? En este caso, es básicamente llegar a una negociación o a un contrato de trabajo donde debemos determinar la naturaleza, alcance y objetivo del trabajo por el cual lo estamos contratando. Que definir bien claro cuáles son las funciones y responsabilidades de cada una de las partes, ya sea del experto o también del auditor como tal, ¿verdad? Deberíamos de entender o definirle claramente el momento y la extensión de los procedimientos que necesitamos que el experto realice, así como también definir muy bien el canal, momento y cantidad de comunicaciones que necesitamos fluyan entre el experto y el auditor para que el trabajo no solo se realice de forma oportuna, sino adecuada. Y por último, también deberíamos de considerar dentro de esta negociación incluir al experto dentro de los requerimientos y garantizarnos de cumplimiento de los mismos requerimientos de confidencialidad del trabajo. Esto principalmente porque la responsabilidad, y lo habla más adelante, del trabajo que haga el experto, directamente el responsable es el auditor, y por ende alguna filtración de información sensible pudiera más que perjudicar el trabajo del experto, va a perjudicar el trabajo de nosotros como auditores responsables del encargo de auditoría. Y luego tenemos la adecuación del trabajo del experto, la evaluación, perdón. Acá habla de analizar el trabajo que el experto nos está entregando, y pueden haber dos escenarios. Uno donde el trabajo del experto no sea adecuado para nuestros propósitos, donde deberíamos de analizar la relevancia de los hallazgos que nos reporta el experto, la razonabilidad y relevancia de las hipótesis utilizadas cuando estas sean necesarias. Es decir, entender que si el procedimiento que el experto está realizando requiere la utilización de variables o hipótesis, estas sean adecuadas a las circunstancias de la entidad y que tengan un soporte pues bastante responsable y comprobable, ¿verdad?
También habla de que nosotros como auditores a cargo del encargo, deberíamos de velar por la integridad, relevancia y exactitud de los datos fuentes que el experto va a utilizar para realizar el procedimiento. En este caso, básicamente se enfoca que debiéramos nosotros ser los responsables de garantizarnos que la información que el auditor, que el experto, perdón, vaya a utilizar sea el correcto, ¿verdad? Y que no haya ninguna condición de limitación o de información errónea que vaya a perjudicar nuestros resultados. El otro escenario que puede existir cuando hablamos de evaluar la adecuación del trabajo del experto es que pudiera ser que el resultado del trabajo no cumpla con nuestros objetivos o que no sea adecuado. Y en ese contexto, primero deberíamos de analizar y acordar la naturaleza y extensión de procedimientos adicionales que le pudiéramos pedir al experto para llegar o cumplir con el objetivo que tenemos como auditores. O según pudiera ser definir la aplicación de procedimientos adicionales de auditoría directamente, que los hagamos nosotros como auditores o nuestro equipo de trabajo directamente, considerando los elementos que tuvo el experto a la mano para hacer su trabajo y obviamente buscando cumplir con el objetivo que como auditores tenemos trazado. Y el último requerimiento es referencia al trabajo del auditor del informe de auditoría. Tal como lo hablan otras normas, esta no es una excepción. Establece que si como resultado del trabajo del experto y de auditoría, esto no modifica en ningún momento la opinión del auditor y no existe ningún requerimiento legal o reglamentario que nos exija revelar la participación de un experto, el auditor no va a incluir nada en su dictamen sobre la utilización del trabajo del experto. Y si hubieran requerimientos legales o reglamentarios que nos exijan revelar que se utilizó el trabajo de un experto, también debiéramos de incluir una aclaración que indique que la responsabilidad o la participación de un experto no disminuye en absoluto la responsabilidad que como auditores tenemos sobre la opinión que estamos emitiendo. Presentaremos la norma internacional de auditoría 700, que se refiere a la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Alcance de esta norma. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor en cuanto a la emisión del informe de auditoría, basándose en la evidencia obtenida sobre la razonabilidad de los estados financieros. Esta norma también refiere los cambios que sufre en la estructura del informe de auditoría cuando el auditor emite una opinión modificada o emite también un párrafo de énfasis y otros asuntos en el informe de auditoría. Objetivos. Trata de que el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada con el fin de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. También indica entre los objetivos de que debe emitir un informe de auditoría con claridad en base a la evidencia de auditoría obtenida. Definiciones. Estados financieros con fines generales. Son aquellos estados financieros preparados conforme a un marco de información financiera aplicable. Marco de información financiera con fines generales. Es aquel marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de una amplia gama de usuarios de los estados financieros. Y este marco de información financiera con fines generales puede ser de imagen fiel o de cumplimiento. Opinión no modificada o favorable. Es el tipo de opinión que va a emitir el auditor independiente cuando ha concluido que los estados financieros presentan razonablemente o no contienen errores materiales en sus cifras. Formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará la opinión sobre los estados financieros en base a la evidencia obtenida
sobre los mismos tipos de opinión. Esta norma refiere dos tipos de opinión, tanto la opinión no modificada o favorable o la opinión modificada, que esta se va a dar en base a las circunstancias y a la evidencia que ha obtenido el auditor en base a los estados financieros de una entidad. Vamos a hablar acerca del informe de auditoría. La norma nos indica que se debe iniciar con un título, el cual debe indicar claramente que se refiere a un informe de auditor independiente. Seguidamente el destinatario. Acá va incluido a quién va dirigido el informe, de acuerdo al encargo de auditoría. Vamos a empezar con la primera sección del informe, que es la opinión del auditor, la cual va a estar titulada como opinión. Acá debe ir identificada la compañía a la que se le trabajó el encargo de auditoría. Se deben de identificar cada uno de los estados financieros auditados. Debe de indicarse también una referencia a las notas explicativas y un resumen a las políticas contables. También debe de especificarse el periodo de cada uno de los estados financieros auditados. En el fundamento de la opinión va a ir seguidamente de la opinión del auditor, donde acá vamos a hablar acerca de que la auditoría fue realizada en base a normas internacionales de auditoría. Debe incluirse también una declaración de que el auditor es independiente a la compañía de conformidad a los requerimientos de ética aplicable. En la empresa en funcionamiento, cuando aplique, el auditor va a hacer referencia a la NIA 570, la cual habla acerca de las empresas en funcionamiento. Las cuestiones claves de auditoría, el auditor debe de comunicar estas cuestiones claves cuando haya trabajado una auditoría a un conjunto de estados financieros donde la compañía sea cotizada en bolsa. Entre las responsabilidades en relación a los estados financieros, acá trata la responsabilidad de que tiene la dirección con la preparación de los estados financieros y la valoración de la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Hablaremos de la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. En esta parte se establece que el auditor debe determinar una sección con este título y manifestar sus objetivos como el obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, y también con el cumplimiento de un informe de auditoría que incluya la opinión del auditor. También que como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, el auditor emitirá su juicio profesional y mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante la realización de la auditoría. En otras responsabilidades de información, se establece que si dentro del informe de auditoría el auditor debe cumplir con otros requerimientos de información adicionales a los establecidos en las NIAs, eso se tratará en una sección separada determinada como informe de otros requerimientos legales y reglamentarios u otro título que sea acorde a la información que se establece en esta sección. El nombre del socio del encargo se debe incluir en el informe de auditoría, a excepción de casos en los que sea razonablemente evidente que este tipo de revelación pueda ser una amenaza significativa para la seguridad personal del auditor. Respecto a la firma y dirección del auditor, se establece que el informe de auditoría siempre debe ser firmado y se debe indicar la dirección de la jurisdicción en la que el auditor ejerce. La fecha del informe de auditoría no debe ser anterior a la fecha en la que el auditor obtuvo evidencia suficiente y adecuada sobre la que basar su opinión de los estados financieros, incluida la evidencia de que los estados que conforman los estados financieros, incluidas las notas explicativas, han sido preparados y las personas con autoridad reconocida han asumido la responsabilidad sobre estos estados financieros. Respecto a la información adicional presentada junto con los estados financieros que no sea de acuerdo a la requerida del marco de información financiera aplicable, se establece que el auditor debe evaluar este tipo de información si de acuerdo a su presentación o naturaleza es parte integrante de los estados financieros, y si es así, esto también estará dentro de la opinión del auditor. Esta ha sido nuestra exposición sobre la NIA 620 y 700. Esperamos que haya sido de su ayuda. Gracias.